Hola gente, buenas tardes para todos. En esta ocasión les voy a traer un video referido al tema de liquidez, de cómo la liquidez es el combustible para el precio y cómo mediante la neutralización de la misma nosotros vamos a poder tomar puntos de interés, si se le quiere decir, más certeros, más efectivos, más seguros. Sabemos que en el trading seguro no hay nada, pero para que se entienda el concepto, más seguros que por ahí los puntos de interés generados por un alto o un bajo comunes. Les explico esto rápidamente. Usemos de ejemplo la estructura alcista, ¿verdad? Estructura alcista. Nosotros sabemos que en una estructura alcista, cuando un bajo genera un alto más alto que el anterior, acá tenemos un quiebre de estructura, nosotros podríamos comprar en un bloque que esté pasando el 50% de nuestro impulso, porque entendemos que si estamos alcista, el precio debe mitigarlo y seguir subiendo, generando un alto más alto que el anterior, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si el precio va a reaccionar en este bajo, en este bajo, en este bajo, en este bajo, en este bajo? No lo sabemos. Y realmente son bajos todos iguales. Entonces no sabemos en cuál va a reaccionar y nunca sabemos en cuál va a reaccionar. Pero mediante la neutralización de liquidez, nosotros vamos a descartar estos bajos, hablando de la tendencia alcista, estos bajos comunes, para quedarnos con lo que vamos a llamar bajos fuertes. ¿Cómo vamos a identificar estos bajos fuertes? Como ya les dije, mediante la neutralización de liquidez y un posterior rompimiento. Para empezar, tenemos que identificar dos tipos de liquidez. Porque uno, cuando habla de liquidez, se puede referir a la liquidez interna y a la liquidez externa. La liquidez interna es la que ya todos conocemos, supongo, que es la liquidez que el precio te va creando mientras va llegando a tu punto de interés ya analizado. Es decir, nosotros tenemos, mismo ejemplo, estructura básica alcista, ¿no? Nosotros sabemos que este bajo creó un alto más alto que este. Entonces, si acá tenemos un punto sin mitigar, lo vamos a marcar y entendemos que el precio tiene que llegar hasta acá y seguir subiendo. Una confirmación para mí indispensable es que el precio, cuando baje, no baje así, sino que me vaya bajando lento y me deje liquidez previa a mi punto de entrada. Por ejemplo, puede ser algo así. Entonces, yo sé que acá tengo liquidez, por ejemplo, sé que acá tengo liquidez. Entonces, entiendo que si el precio la neutraliza y se mete en mi bloque, o sea, se lleva todos los stop loss que hay acá. Esto es un estudio en base a la gente que opera con soportes, resistencias, líneas de tendencia. Acá hay mucho dinero en stop loss, gente que está comprando. El precio lo saca en stop loss, me mitiga lo que me tenía que mitigar, imbalance, order block. Y acá va a estar nuestra entrada, donde esperamos que el precio suba y nosotros nos vamos junto con el precio, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué va a pasar con la liquidez externa? ¿Qué va a pasar con la liquidez externa? Bueno, esperen un momentito. Con la liquidez externa va a pasar lo siguiente. Mismo ejemplo, estructura alcista. Nosotros sabemos que por encima de máximos y por debajo de mínimos, siempre hay liquidez. Siempre va a haber liquidez. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aprovechar la neutralización de liquidez para obtener, en caso de estructura alcista, un bajo fuerte?
Vamos a esperar que el precio retroceda. Y si por ejemplo reacciona acá y se va, listo, esto para mí es un bajo normal, bajo válido, porque es un bajo que crea un alto más alto. Y resulta que después el precio viene bajando, baja hasta acá, y después digamos que hace algo así. ¿Qué es esto? Me dirán ustedes. Les voy a explicar. Debajo de cada mínimo, dijimos que hay liquidez igual que por encima de los máximos. Si nosotros nos quedamos con lo que te dice una estructura básica, el principio de estructura para ir entendiendo cómo se mueve el precio, decimos, bueno, tengo estructura alcista, acá el precio no me respeta el último bajo que me crea un alto más alto, sino que lo rompe. Uy, tengo un choch, un cambio de carácter. El precio se va a empezar a vender. Ya me está creando un bajo más bajo. Y acá tengo una especie de estructura bajista. Listo, vendemos. ¿Dónde vendemos? Bueno, vamos a vender acá, que este alto me creó un bajo más bajo. Y puedo vender acá, que es donde empieza mi estructura bajista. ¿Y qué pasa? Que los de acá y los de acá, con este movimiento se van todos en stop loss. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué mercado malo? No, ¿por qué? Porque este movimiento no fue un cambio de carácter, fue una toma de liquidez. Esto fue una neutralización de liquidez de este bajo y bueno, y de este también. Vean la línea puntiaguda. Se puede decir que con este movimiento el precio me sacó liquidez y me sacó liquidez. ¿Cómo yo determino que es una neutralización de liquidez y no un quiebre? Porque luego de que el precio me rompe esta estructura, sigue su estructura alcista, generándome quiebres de estructura, constantemente hasta este que fue el máximo cotizado, el máximo, o sea, el creador del movimiento. Entonces, al yo tener mediante este movimiento la neutralización de liquidez, esto para mí es un bajo fuerte. Seguramente, porque pasa el 90% de las veces, acá vamos a tener un bloque con imbalance. Y esto lo voy a achicar un poco, porque si se viera así sería fantástico, pero vamos a hacer de cuenta que sube así, no sube tan limpio, sino que sube así. Nosotros podríamos tomar compras en este bajo, sí, sin dudas que podríamos, pero nuestro bajo fuerte es este. Este es nuestro bajo fuerte. ¿Por qué? Porque me saca liquidez antes de romper mi estructura. Ahora, ustedes pensarán, entonces siempre voy a tener que operar allá abajo, en el extremo, donde empieza el movimiento. Y si no llega hasta ahí, me reacciona antes, y puede pasar. Pero en el camino, el precio te puede estar generando nuevas neutralizaciones de liquidez. Es decir, imagínense que este va hasta acá. Yo acá tengo una nueva sacada de liquidez, me vuelve a neutralizar la liquidez externa. Acá tengo, vamos a marcarla como una toma de liquidez. Y lo mismo, tengo este rompimiento de estructura. Tengo este rompimiento de estructura. Por ende, yo acá tengo un nuevo order block con imbalance, muy probablemente acá tengo un nuevo order block con imbalance. Por ende, este es mi nuevo bajo fuerte, ¿verdad? Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál tomo? Este, y ahí ya entrarían otros conceptos de zonas caras, zonas baratas. Si hay liquidez entre medio que puede hacer que este bloque no sea tan efectivo y esperar este.
Pero lo que les quiero decir es que así es como yo descarto altos y bajos, porque esto es el ejemplo de una estructura alcista, pero bajista es exactamente igual para el otro lado. Así es como yo opero mis order blocks y siempre estoy operando en altos y bajos fuertes. Luego también se pueden operar puntos decisionales, porque esto, si ustedes se dan cuenta, lo que te crea es una zona de trabajo. Es decir, una vez que el precio a ti te saca liquidez y comienza a subir, cuando comienza el retroceso, tú decís, bueno, mi zona de trabajo va desde la neutralización de liquidez hasta que me comienza a retroceder. Entonces, yo no voy a operar en otro lado que no sea dentro de mi zona de trabajo. Entonces, es ahí dentro que yo voy a esperar mi liquidez previa antes de mi punto de entrada. Voy a ver si el precio no me genera una nueva zona sacándome liquidez y rompiéndome al alza. Hay que ser bastante analista, bastante observador. Pero así se van a ahorrar muchos stop loss y estos bloques que se generan mediante este tipo de estructura son mucho más efectivos que los bajos normales o altos normales si fuera una estructura bajista. Bien, con esta estructura es que yo trabajo constantemente. Luego, como les decía, puede haber puntos decisionales también, pero esos puntos decisionales siempre tienen que estar sí o sí dentro de mi zona de trabajo. Por ejemplo, en este ejemplo que dibujé, imagínense que acá yo no tengo la neutralización, sino que es un bajo, voy a sacar esto, sino que es un bajo común. Perfecto. Este es la última reacción del precio antes de que tenga un impulso con volumen y aceleración que me rompe finalmente la estructura. Entonces este podría ser un punto decisional. Entonces el punto decisional está dentro de mi zona de trabajo. Yo lo puedo operar si tengo otro tipo de confluencias. ¿Bien? Insisto, así es como yo lo opero. Y me parece que esta estructura es muchísimo mejor que la estructura típica, si se le quiere decir, ¿no? Voy a sacar esto. Y vamos a ir en un momento al gráfico. Quiero que observen esto. Estructura alcista muy notoria, ¿verdad? Quiero que vean cómo lo primero que yo observo es que el precio viene subiendo, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Con este movimiento el precio me saca liquidez de este bajo, me saca liquidez de este bajo, vean esta mechita. Entonces yo digo, bueno, si el precio comienza a subir, evidentemente fue una toma de liquidez. Y el precio comienza a subir, pero vuelve a caer. ¿Y qué hace? El precio me neutralizó todos estos bajos con esta vela roja. Y con este movimiento me neutraliza finalmente este bajo. O sea que tengo neutralizada toda esta liquidez de acá, más la liquidez de este bajo que es de 4 horas, lo cual debe haber mucho dinero acá abajo. No sabemos cuánto, pero seguro es muchísimo. Entonces yo esto lo voy a marcar como una toma de liquidez. Y vean cómo el precio comienza a subir. Acá tengo mi primer rompimiento, que es el choc, y acá tengo el boss. El primer quiebre de estructura de continuidad. Entonces, este va a ser mi punto de interés, mi bajo fuerte. Vean cómo es un bloque con imbalance que me genera los rompimientos. No voy a hacer un análisis súper detallado, simplemente quiero que vean la estructura. Cómo me genera los rompimientos.
Y yo voy a esperar para operar este bloque, obviamente lo voy a refinar, que el precio llegue, me genere liquidez previa, liquidez interna, para yo ejecutar operaciones acá. Pero acá yo tuve neutralización de liquidez externa, lo que a mí me permite identificar un bajo fuerte. Si yo acá tuviese, acá porque está bastante feo, pero si yo tuviese que el precio va subiendo así, yo no voy a tomar entradas acá, ni acá, ni acá, porque mi bajo fuerte es este. Ahora, si el precio a mí me hace esto, ahí sí, porque me saca liquidez de este bajo, entonces yo podría plantearme operar acá. ¿Bien? Esto me anda mal el control y me tiene como loco. No. Bueno. Entonces, cuando yo veo esto, yo estoy en 4 horas, yo recuerdo que observé esta vela roja. Esta vela roja para mí es un retroceso, es el principio de un retroceso. ¿Por qué? Porque vean, simplemente, la vela verde anterior llegó hasta acá arriba, cerró ahí donde está el dedito y ahora se encuentra acá. En 4 horas vemos una vela, pero si bajamos de temporalidad vamos a ver una estructura. Y recuerden que los order block, bien analizados, son como un imán para el precio. Y también dense cuenta que acá hay liquidez. Acá tengo como una especie de doble suelo. La red de herramientas. Ahí tengo una especie de doble suelo, lo cual para el precio es una belleza para ir a neutralizar. Esto es liquidez que el precio podría venir a neutralizar para meterse en este decisional que está acá, que es precioso. Y lo mismo para seguir bajando y seguir llevándose liquidez antes de el bloque mayor. Bien. Y también tengo liquidez que va desde este punto hasta ahí. Esto también es liquidez. Eso que está ahí también es liquidez. Entonces, esta es la liquidez interna de mi zona de trabajo, que es esta. Perfecto, lo mismo que vimos en la parte teórica. Esta vela, lo que digo, temporalidad menor, estructura. Perfecto. Vamos a marcar esta vela para que ustedes vean bien lo que yo me refiero. Vamos a ponerla de color, no sé, anaranjado. Y nos vamos a ir a M15. Y vean cómo tengo una estructura en M15. ¿Y qué creen ustedes que yo voy a hacer en M15? Entendiendo que el precio tiene que llegar hasta estas zonas de acá, donde hay un montón de liquidez por mitigar y donde tengo mi bloque mayor. Bien, ¿qué voy a hacer yo? Tengo la estructura, la cual me está diciendo que el precio con este movimiento alcista se lleva la liquidez de este bajo, la liquidez de acá, vamos a marcar esta que me gusta, la neutralizó, se llevó esa liquidez. ¿Y qué me deja posteriormente de esta liquidez? Me deja este bloque de ventas. ¿Qué es lo que tiene? Imbalance. ¿Y qué produce este alto? Este rompimiento de estructura. Entonces yo ahí tengo un alto fuerte. Hoy vimos el ejemplo con bajo fuerte, ¿verdad? Y acá tengo un alto fuerte. Me neutraliza liquidez de los altos, me rompe estructura y me deja una aceleración, un lindo volumen y un imbalance. Yo recuerdo que esta entrada la tomé. De hecho, si no recuerdo mal, está en un video previo. Pero ahora yo les quería ver exactamente, les quería mostrar con la estructura que yo trabajo, como yo analizo, para tomar mis puntos, ¿verdad? Y bueno, esto fue lo que finalmente ocurrió. Quiero que vean cómo el precio me va dejando liquidez, me induce, es decir, el precio llega hasta acá, vuelve a caer como que se quiere ir, pero no, me neutraliza, me crea liquidez nueva, la va a neutralizar con este movimiento, se mete en mi bloque, me neutraliza lo que me tiene que neutralizar dentro del mismo, porque recuerden que esto, en el ejemplo yo no lo refiné, pero yo esto lo tenía refinado. Y luego que no tiene más nada que hacer, que me llena el imbalance,
Simplemente continúa haciendo lo que tiene que hacer. Y punto. Nada, con esta estructura es que yo voy a trabajar constantemente. Luego pueden ver acá también que el precio comienza a subir. Esta liquidez que fue liquidez interna en mi zona de trabajo previo a mi bloque, ahora se transforma en una liquidez externa, porque el precio me saca esa liquidez, me la saca, y posteriormente, o sea, me saca esa liquidez, me saca esta liquidez de acá. ¿Qué hace luego? Cae. ¿Y qué pasa cuando cae? Que me genera rompimiento de estructura. Voz inferior. Por ende, ¿qué tengo yo acá? Tengo un bloque de órdenes tradicional que el precio ya mitigó. Habría que refinarlo, seguramente, por cómo lo veo, seguramente haya más velitas en M6, M7, M5 por acá, el bloque quede más chico y esto sea liquidez. Y bueno, acá tendría un nuevo punto para trabajar si el precio llega hasta ahí. O sea, este gráfico está cortado, es un ejemplo que yo les quería mostrar. Ya no sé si el precio llegó o no llegó, dónde está, pero les quiero decir que con esta estructura es que vamos a trabajar constantemente. ¿Por qué? Porque entendemos que si el precio a mí me hace esto y rompe, si el precio con esta neutralización de liquidez le alcanzó para continuar alcista, cuando retroceda no tiene por qué seguir retrocediendo. A ver, puede seguir retrocediendo porque nosotros no sabemos lo que el algoritmo va a hacer. Puede seguir retrocediendo, puede rompernos nuestro bloque de órdenes extremo y meterse en otro bloque más de abajo. Sí, por supuesto. Pero nosotros entendemos que no tiene por qué pasar eso cuando el precio con esta neutralización de liquidez le alcanzó para seguir su estructura alcista, para seguir subiendo. Entonces, mediante estas maneras que nosotros vamos a estar analizando constantemente en 4 horas, 1 hora, 15 minutos, en donde sea, siempre vamos a buscar estructura mediante neutralización de liquidez, rompimientos de estructura, puntos de interés con imbalance, y en base a todas las confluencias vamos a generar nuestra área de trabajo para poder tomar entradas lo más efectivas posible. Bien, gente, espero que les haya servido, que les haga mejorar sus análisis, que trabajen con este tipo de estructura porque sus resultados van a mejorar muchísimo. Les mando un abrazo a todos, muchas gracias por su tiempo. Si les sirve, denle like, suscríbanse como siempre. Y nada, gente, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.